Hola, vamos a resolver el problema 6 asterisco que, como el anterior, estudia el movimiento de un vehículo en una curva con peralte. El enunciado del problema dice así: escribir la expresión para el valor mínimo del radio de una curva con un ángulo de peralte alfa para que un coche con velocidad v no deslice, suponiendo un coeficiente de rozamiento mu. Empezamos dibujando las fuerzas que intervienen. Tenemos el peso hacia abajo y la normal perpendicular al plano hacia arriba. Hay también fuerza de rozamiento que irá hacia abajo. La fuerza de rozamiento contribuye a que el coche tome la curva sin salirse, y para ello debe apuntar hacia abajo. Descomponemos las fuerzas teniendo en cuenta que debemos elegir uno de los ejes apuntando hacia el centro de la curva. Ese será nuestro eje X y tendremos que descomponer la normal y la fuerza de rozamiento en los ejes X e Y. Tenéis todas las fuerzas y sus descomposiciones dibujadas en la figura. Nos quedamos con la figura y vamos a ver cómo se descomponen la normal y la fuerza de rozamiento. Ahí tenéis la normal descompuesta en normal X y normal Y. Como la normal X es el cateto opuesto al ángulo alfa en ese triángulo, su valor será normal por seno de alfa. Como la normal Y es el cateto contiguo, su valor será normal por coseno de alfa. Hacemos lo mismo con la fuerza de rozamiento. En este caso la componente X es el cateto contiguo al ángulo y la componente Y es el cateto opuesto. De manera que la fuerza de rozamiento X será igual a la fuerza de rozamiento por el coseno de alfa y la fuerza de rozamiento Y será igual a la fuerza de rozamiento por el seno de alfa. Nos quedamos con esas descomposiciones y vamos a escribir las ecuaciones. En el eje X tendremos normal X más fuerza de rozamiento X igual a la fuerza centrípeta. En el eje Y tendremos normal Y menos fuerza de rozamiento Y menos peso igual a 0. Cambiamos las componentes de la normal y de la fuerza de rozamiento por los valores que hemos calculado y que tenéis ahí justo debajo del enunciado del problema, y obtenemos la expresión que tenéis en pantalla. Tanto en la primera ecuación como en la segunda podemos sacar la normal de factor común en la parte izquierda. Nos quedamos con estas expresiones y vamos a manipularlas para obtener el radio, que es lo que nos pide el problema. Empezamos despejando la normal en la segunda ecuación. ¿Por qué despejamos la normal? Porque es un dato que no sabemos ni nos pide el problema, y que además está tanto en la primera como en la segunda ecuación. La idea es despejar la normal en la segunda ecuación y sustituirla en la primera ecuación. Así no la quitamos de en medio. Ahí tenéis despejada la normal y ahora vamos a sustituirla en la primera ecuación. Ahí está. Sustituimos la expresión obtenida en la primera ecuación. Y vamos a tratar de arreglar un poco esto que se nos ha quedado. Como veis, las masas se van y a la izquierda se nos queda g multiplicando a esa fracción en la que aparecen senos, cosenos y el coeficiente de rozamiento. Nos quedamos con ella y vamos a intentar despejar el radio. El radio pasa a la izquierda multiplicando. G pasa a la derecha dividiendo. El paréntesis que hay en el numerador de la izquierda pasa al denominador de la derecha y el paréntesis del denominador pasa al numerador. Y esa es la expresión que nos pedía el problema. Tenemos el radio de la curva en función de parámetros que conocemos: la velocidad, g, el coeficiente de rozamiento y el ángulo alfa. Aunque la expresión anterior nos vale, podemos intentar mejorarla un poco, sobre todo si no le tenemos miedo a las funciones trigonométricas. Para ello, cogemos la fracción en la que aparecen los senos y cosenos y vamos a dividir arriba y abajo por coseno de alfa. Repito, dividimos arriba y abajo por coseno de alfa. Arriba tendremos coseno de alfa partido coseno de alfa igual a 1 y seno de alfa partido coseno de alfa igual a tangente de alfa. Y abajo tendremos seno partido coseno igual a tangente y coseno partido coseno igual a 1. Como veis, se nos queda una expresión mucho más bonita.
La dejamos así aunque la anterior también nos valía. Bueno, pues recuadramos la solución y hemos terminado. Un saludo y hasta pronto.